En el capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo acusa explícitamente a los judíos de haber tenido responsabilidad en la muerte del Mesías. Por esta razón, el principal tema de preocupación en esta sección de la carta es la declaración de Pablo sobre los judíos. Actuaríamos con demasiada audacia si dijéramos que, en este pasaje, el apóstol mantiene una inaceptable postura antisemítica. ¿Qué debemos hacer con este texto, en especial en una época de post-holocausto? Quédate con nosotros para que examinemos juntos esta controvertida declaración. Ya comenzamos. En el proceso de comprensión de esta porción encontramos varias observaciones. Tenemos en primer lugar que Pablo no está hablando aquí de todos los judíos. Su principal enfoque está en aquellos que en su época que no solo se habían negado a reconocer a Jesús como el Mesías, sino que también se oponían activamente a aquellos que sí lo habían aceptado como tal. Pablo escribía como judío en un momento de la historia en el que el cristianismo no se diferenciaba con claridad del judaísmo. Es decir, escribía como alguien desde dentro. Él escribió como miembro de un movimiento minoritario que luchaba por su identidad y por su supervivencia. Uno de los propósitos de Pablo era fundamentalmente pastoral. Procuraba alentar y fortalecer a los tesalonicenses, mostrándoles que tanto su experiencia de la persecución como las actividades de sus perseguidores formaban parte de los patrones de conducta que ellos también podrían experimentar. El hecho de que Pablo no estuviera hablando de todos los judíos significa que este pasaje no proporciona base alguna para que los cristianos actuales adopten actitudes contrarias o hagan declaraciones negativas sobre los judíos en general. Los comentarios de Pablo expresan un desacuerdo teológico con algunos judíos sobre la identidad del Mesías de Dios y no son una descripción de toda la categoría de personas ni supone un ataque contra ellas. Por lo tanto, los comentarios paulinos no son antisemitas. El contraste entre las circunstancias de Pablo y las de los cristianos actuales difícilmente pueden ser más distantes. Mientras que Pablo junto al resto del movimiento cristiano se enfrentaron a la oposición de ciertos miembros del judaísmo como una religión generalizada, legal y socialmente reconocida, en la actualidad hace ya mucho tiempo el cristianismo se ha convertido en la religión dominante. En los últimos siglos, el judaísmo ha sido relegado a una posición minoritaria y perseguida. Además, cuando los cristianos hablan hoy sobre el judaísmo, lo hacen claramente desde afuera. Por consiguiente, los comentarios que podrían haber sido adecuados cuando Pablo los expresó como alguien de dentro, en el contexto de un movimiento minoritario y perseguido, no serían aplicables a un contexto en el que los cristianos lo hicieran hoy en día desde afuera. Esta condición lo convertiría en un comentario segregacionista. Como indica Marshall, nada de lo que Pablo escribe sugiere que los tesalonicenses tuvieran que odiar a sus perseguidores y reaccionar con violencia hacia ellos. Su tarea consiste en vivir la vida nueva del cristianismo en amor, incluso para con sus enemigos, y dejarle la venganza a Dios. En otras palabras, no hay nada en este pasaje que invalide de modo alguno lo que Jesús enseñó. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendiga a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. La violencia contra los enemigos o en respuesta a la persecución no es el camino del Evangelio. Es importante reafirmar este punto en una época en la que algunos cristianos se están volviendo cada vez más violentos en su reacción a las presiones sociales o en la forma en que los plantean. Encontramos ejemplos de ellos en los ataques violentos contra clínicas abortivas, el asesinato de proveedores de servicios de aborto, la colocación de bombas y las matanzas por parte de movimientos llamados cristianos. Vivimos en un tiempo en que los informes de masacres a gran escala y las atrocidades en las sociedades nominalmente cristianas no son poco comunes. Tenemos, por ejemplo, la limpieza étnica de la antigua Yugoslavia. Este tipo de actitud no solo ignora las enseñanzas del Evangelio, sino que también las lecciones que nos ha dado la historia.
Los intentos por imponer o mantener a la fuerza una sociedad cristiana han conducido por lo general a un desastre absoluto, y la violencia de cristiano contra cristiano, ya sea en Europa durante la Guerra de los 100 años en el siglo VII o en Irlanda o Ruanda hace unos pocos años, han causado un daño incalculable a la causa del Evangelio. Pablo en su carta a los romanos indica que aun cuando todos éramos enemigos suyos, la respuesta de Dios fue demostrar su amor por nosotros. Ya hemos llegado al final de nuestro espacio de hoy. Gracias a cada uno de ustedes que se han ido integrando poco a poco a nuestro canal. Y si tú aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora y seguirnos por las redes que aquí aparecen. Un abrazo, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. ¡Hasta pronto!